Bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal, el lugar donde celebramos toda la pasión y el drama que nos regalan estas producciones. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos encanta a todos: los reencuentros. Esos momentos que nos hacen saltar del sofá, gritar de emoción y hasta soltar alguna que otra lágrima. Vamos a repasar los 15 reencuentros más épicos, esos que nos dejaron marcados para siempre. Así que prepárense porque vamos a necesitar pañuelos y mucha energía para revivir estos instantes mágicos. Pero antes de empezar, si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y ser los primeros en enterarse de las últimas novedades del mundo de las series turcas. Vamos a darle un toque turco a tu día. Y ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos con este conteo regresivo de los reencuentros más memorables. En el puesto número 15 tenemos un reencuentro agridulce de amor eterno. Hablo del momento en que Kemal y Nihan, después de años de separación y sufrimientos, finalmente se encuentran de nuevo, pero bajo circunstancias complicadas. La tensión es palpable, el amor aún está latente, pero las heridas del pasado son difíciles de sanar. La actuación de Burak Özçivit y Neslihan Atagül en esta escena es simplemente magistral. Recordemos la escena: la lluvia torrencial, el encuentro fortuito en medio de la multitud, las miradas que lo dicen todo. Kemal con la dureza que la vida le ha impuesto, pero con la chispa del amor eterno brillando en sus ojos. Nihan con la fragilidad de una flor maltratada, pero con la esperanza renaciendo al ver al hombre que nunca pudo olvidar. La banda sonora, con esa melodía melancólica que caracteriza a Karasevda, eleva la escena a un nivel superior. Este reencuentro no es un final feliz, es un nuevo comienzo lleno de incertidumbre, pero es un comienzo al fin y al cabo. Subiendo un poco en la lista, en el número 14 recordamos el reencuentro entre Ömer e İpek en Süreyya. Después de creerla muerta, Ömer descubre que İpek está viva y luchando por salir adelante. Este reencuentro está cargado de sorpresa, alegría y la promesa de un nuevo comienzo, aunque con obstáculos en el camino. La ambientación en un hospital abandonado, el contraste entre la fragilidad de İpek y la fuerza de Ömer, la desesperación de él al verla en ese estado. Este reencuentro es un grito a la vida, una celebración de la supervivencia y una reafirmación del amor verdadero. La química entre los actores es innegable, transmitiendo la intensidad de sus sentimientos con cada mirada, cada gesto, cada palabra. Un reencuentro que nos enseña que el amor puede superar incluso a la muerte. En el puesto 13 no podemos olvidar el encuentro entre Miran y Reyyan en Erkay, después de que Reyyan huye. La desesperación de Miran por encontrarla y el alivio de Reyyan al verlo, a pesar de todo el dolor que le ha causado, es conmovedor. Esta escena demuestra la fuerza de su amor, incluso en medio de la venganza y el odio familiar. Imaginemos el paisaje desolado de Mardin, la inmensidad del desierto, la soledad de Reyyan. Miran, cabalgando a toda velocidad, buscando desesperadamente a la mujer que ama. Cuando finalmente la encuentra, el tiempo se detiene. Sus miradas se cruzan, las palabras sobran. Un abrazo que rompe barreras, un beso que cura heridas. Este reencuentro es una declaración de intenciones, una promesa de luchar contra todo y contra todos por su amor. Un momento de paz en medio de la tormenta, un oasis en el desierto del odio. Avanzando al número 12 tenemos el reencuentro entre Ferhat y Aslen Siyah-Beyazıt, después de un periodo de separación. La relación entre ellos es tan intensa y peculiar que este reencuentro es un torbellino de emociones encontradas. La química entre İbrahim Çelikkol y Birce Akalay es innegable. Recordemos la dualidad de sus personajes: Ferhat, el asesino a sueldo con un corazón atormentado; Asl, la doctora que lucha por salvar vidas. Un reencuentro en un lugar inesperado, una situación de peligro extremo, la necesidad de protegerse mutuamente. Las palabras son escasas, pero las miradas lo dicen todo: amor, deseo, arrepentimiento, esperanza. Un reencuentro que reafirma la intensidad de su relación, un amor que florece en medio de la oscuridad, un lazo que los une a pesar de sus diferencias. En el lugar número 11 destacamos el reencuentro entre Kuzey y Yıldız en Kuzey-YLDZLK Aşk. Después de años de estar separados por el destino y las circunstancias de la vida, estos dos amantes de la infancia se reencuentran en un ambiente lleno de nostalgia y con un amor que aún arde con fuerza. Visualicemos el pintoresco pueblo a orillas del Mar Negro, la casa de la infancia de Kuzey, la llegada inesperada de Yıldız. Un reencuentro lleno de recuerdos, de risas y lágrimas, de reproches y disculpas.
La inocencia del primer amor, la madurez de la experiencia vivida. Un reencuentro que les da una segunda oportunidad para vivir su historia, para construir un futuro juntos, para demostrar que el amor de la infancia puede ser eterno. Ahora entramos al top 10 y en el puesto número 10 tenemos un reencuentro inesperado en Erkencicus. Hablamos del momento en que Can y Sanem se reencuentran después de que Can pierde la memoria. Ver a Sanem tratando de hacerle recordar y a Can luchando contra su amnesia es desgarrador, pero también lleno de esperanza. Imaginemos la playa de ensueño, el sol brillando en el horizonte, Can observando el mar con una mirada perdida. La llegada de Sanem con su energía arrolladora, con la esperanza brillando en sus ojos. Un reencuentro agridulce, lleno de ternura y desesperación. Sanem contándole su historia, mostrándole fotos, intentando despertar sus recuerdos. Can sintiendo una conexión inexplicable, una familiaridad que no puede comprender. Un reencuentro que pone a prueba la fuerza del amor verdadero, un amor que puede superar incluso la pérdida de la memoria. En el número 9 recordamos el reencuentro entre Homer y Daphne en Kiralkask, después de que Daphne revela la verdad sobre el contrato. Este momento es crucial porque pone a prueba la capacidad de Homer para perdonar y la sinceridad del amor de Daphne. La elegancia de la mansión de Homer, la tensión palpable en el aire, la confesión de Daphne. Un reencuentro marcado por la traición, el dolor y la decepción. Homer sintiéndose engañado, cuestionando todo lo que creía saber. Daphne arrepentida, dispuesta a luchar por su amor. Un reencuentro que define el futuro de su relación, un momento de verdad que puede unirlos para siempre o separarlos definitivamente. Llegando al puesto número 8, tenemos el reencuentro entre Ali Asaf y Eylul en Kalpat. Después de años separados y de creer que no volverían a verse, el destino los une de nuevo en el hospital donde ambos trabajan. Este reencuentro está lleno de segundas oportunidades y la promesa de un amor más maduro. Visualicemos el ambiente frenético del hospital, la emergencia, la necesidad de salvar vidas. El encuentro casual en el pasillo, la sorpresa en sus rostros. Un reencuentro que les da una nueva oportunidad para redimirse, para sanar las heridas del pasado, para construir un futuro juntos. La madurez que han adquirido con el tiempo, la experiencia compartida en el campo de la medicina, un lazo que los une más allá del amor romántico. En el número 7, un reencuentro lleno de tensión y pasión, el de Yaman y Mira en Medcezir. Después de varios obstáculos y malentendidos, finalmente se reencuentran, demostrando que su amor es más fuerte que cualquier adversidad. La opulencia de Almcoy, la fiesta, la multitud. Yaman y Mira cruzándose miradas a la distancia. Un reencuentro marcado por la distancia social, las diferencias de clase, los prejuicios. Un amor que desafía las convenciones, que lucha contra la adversidad, que se reafirma a pesar de todo. La fuerza de su conexión, la necesidad de estar juntos, la promesa de un futuro mejor. Ya estamos en el top 6, y en este puesto, recordamos el reencuentro entre Sultán Suleiman y Hurrem en El Sultán. Después de un largo periodo de separación y conspiraciones palaciegas, su reencuentro es un torbellino de emoción y poder. La magnificencia del palacio de Topkapi, las intrigas de la corte, el poder absoluto del sultán. Hurrem regresando de su exilio, más fuerte y decidida que nunca. Un reencuentro marcado por la ambición, la pasión y la lealtad. Un amor que desafía las normas, que conquista el poder, que se convierte en leyenda. La astucia de Hurrem, la devoción de Suleiman, un lazo que une sus destinos para siempre. Entramos al top 5 y aquí tenemos un reencuentro que nos robó el aliento, el de Ethel y Eysan en Ethel. Después de años de venganza y engaños, su reencuentro es una mezcla de amor, odio y arrepentimiento. La química entre Kenan y Mirzalolu y Can Sudere es simplemente explosiva. Imaginemos la atmósfera oscura y misteriosa del casino, el juego, las apuestas. Ethel y Eysan cara a cara, después de años de planificación y traición. Un reencuentro marcado por el dolor, la desconfianza y el deseo. Un amor retorcido por la venganza, una pasión alimentada por el odio. Un momento de verdad que puede destruirlos o liberarlos para siempre. En el puesto número 4, tenemos un reencuentro lleno de esperanza en Dirilis, Ertuğrul. Después de ser dado por muerto, Ertuğrul regresa a su tribu, sorprendiendo a todos y dando un nuevo impulso a la lucha por la supervivencia. Las vastas estepas de Anatolia, la tribu Kai luchando por sobrevivir, la llegada inesperada de Ertuğrul. Un reencuentro marcado por la alegría, el alivio y la esperanza.
Un líder que regresa para guiar a su pueblo, un guerrero que inspira a la lucha, un héroe que encarna la valentía y la lealtad. Un momento de celebración, un símbolo de resistencia, un nuevo comienzo para la tribu Kai. Llegamos al top 3 y aquí tenemos un reencuentro que nos hizo llorar a mares, el de Bezatze con Cedilla, y Sule en Bezatze con Cedilla. Vir Ankara Polisillesi. Después de la trágica pérdida de Sule, Bezatze con Cedilla, la ve en una visión, recordándole los momentos felices que compartieron. Es una escena emotiva y desgarradora. Las calles grises de Ankara, la soledad de Bezatze con Cedilla. La ausencia de Sule. Una visión onírica, un reencuentro imposible, un momento de consuelo en medio del dolor. Bezatze con Cedilla, recordando los momentos felices con Sule, su amor, sus risas, sus sueños. Una despedida conmovedora, un adiós eterno, un recuerdo imborrable. En el puesto número 2, tenemos un reencuentro lleno de pasión y drama en Ask Memnu. Hablamos del momento en que Biter y Belul se reencuentran después de un periodo de separación. La tensión sexual entre ellos es innegable y su amor prohibido está a punto de estallar. La opulencia de la mansión Ziyahil, la hipocresía de la alta sociedad, la prohibición del amor. Biter y Belul cediendo a la tentación, desafiando las normas, entregándose a la pasión. Un reencuentro marcado por el deseo, la culpa y la desesperación. Un amor que puede destruirlos a ambos, un secreto que puede acabar con sus vidas. Y finalmente en el puesto número 1, el reencuentro más épico de todos, el que nos dejó sin aliento y nos marcó para siempre, el de Mair y Feride en Karadagi. Después de años de lucha, sacrificio y separación, finalmente se reencuentran en el juicio final. Su amor triunfa sobre la injusticia y la corrupción. Es una escena inolvidable que demuestra el poder del amor verdadero. Los tribunales de Estambul, la injusticia palpable, la lucha por la verdad. Mair y Feride enfrentando a sus enemigos, defendiendo su amor, luchando por la justicia. Un reencuentro marcado por la esperanza, la fe y la determinación. Un amor que supera todos los obstáculos, que triunfa sobre la corrupción, que inspira a la lucha. Un final feliz que nos llena de alegría y nos demuestra que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Hemos recorrido juntos estos 15 reencuentros épicos que nos han regalado las series turcas. ¡Qué viaje lleno de emociones! Espero que hayan disfrutado reviviendo estos momentos tanto como yo disfruté compartiéndolos con ustedes. En resumen, hemos visto reencuentros llenos de amor, dolor, sorpresa, esperanza y venganza. Cada uno de ellos nos ha demostrado la fuerza de los lazos humanos y la capacidad de las series turcas para emocionarnos y conmovernos. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para que nuestro canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora, cuéntenme en los comentarios cuál de estos reencuentros fue su favorito y por qué. ¿Hay algún otro reencuentro que crean que debería haber incluido en la lista? Los leo con atención. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y, lo más importante, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y que tengan un día lleno de pasión turca.